Cada vez que la gente escucha hablar de un bosque maligno, suele relacionarlo con brujas, monstruos, fantasmas y presencias malignas. Esta vez veremos un caso interesante que, si bien no es en su totalidad demoníaco, fantástico, mágico o metafísico, nos daremos cuenta de cómo es que la misma humanidad cada vez puede romper sus límites de la crueldad y el odio, cómo es que el humano hace que la muerte y el dolor sea una forma de arte tan obscura que haga a sus semejantes tener pesadillas, cómo es que el peor enemigo del ser humano es otro ser humano. Veremos cómo a veces las acciones del hombre pueden superar a lo paranormal. Lo que oculta el bosque. ...6 de enero 1980, Condado de Douglas, Oregón, Estados Unidos. Una niña había nacido en el hospital del condado, una pequeña Megan había nacido un 6 de enero de 1980, la madre de nombre Palmer dio a luz a su hija. Los doctores le notificaron que su bebé poseía una grave y muy extraña enfermedad, una enfermedad que deformaba su cuerpo, hacía que en su espalda crecieran protuberancias que le impedían caminar bien por el resto de su vida. La pequeña Megan al ir creciendo intentó adaptarse a la sociedad, sin embargo en aquellos años la cultura estadounidense pensaba que lo que había llegado al pueblo de Douglas había sido un castigo de Dios. Los padres de Megan siempre fueron amorosos con su hija, su hermano mayor Philip la trató con amor, era una familia amorosa aún con la rara enfermedad y deformidades de su hija, sin embargo, no todo su alrededor fue igual. Como era la niña, Megan tenía un cabello negro y piel blanca, bajo su ojo derecho portaba una gran protuberancia del tamaño de una manzana, en su espalda la niña siempre portó una joroba sumamente grande, quizás del tamaño de una mochila que no le permitía enderezarse, o caminar con normalidad, y, la mantenía siempre jorobada. Su brazo derecho siempre fue extremadamente corto, no más largo que su antebrazo izquierdo, su cuello era corto sin poder asentar o negar con la cabeza o simplemente moverlo. Su pierna derecha estaba totalmente irreconocible como si fuese el doble de su tamaño, y su pierna izquierda solamente le permitía hacer unos cuantos movimientos. La pequeña aprendió a caminar gracias a su padre Johnson, pero le era directamente imposible correr o caminar rápido, diario necesitó de asistencia médica. Megan siempre fue una niña cariñosa con sus padres, de un carácter bello y muy amable, su padre siempre la consintió y trató de darle una vida digna. Sin embargo, la familia Johnson siempre fueron recibidos con malos tratos por parte de sus vecinos y todo su vecindario. Cada vez que la pequeña Megan salía de casa, vecinos cercanos arrojaban piedras y excremento a la niña de tan solo 6 años de edad, pues no soportaban el hecho de ver a una niña deforme en su vecindario. Las quejas persistieron más y más, el vecindario entero comenzaba a desesperarse y a ponerle apodos a la pequeña Megan. Cada día las cosas empeoraban, la gente llamó al sacerdote de la iglesia del pueblo para exorcizar al demonio de la chiquilla. Pronto las cosas en el vecindario comenzaban a ponerse más y más turbias. Hasta un 7 de diciembre de 1987, fue el momento de que hubo un intento de asesinato por parte de un vecino desconocido hacia la pequeña Megan. En ese momento el padre Johnson intervino para salvar a su querida hija. Sin embargo, solamente el sonido del disparo de un arma. El señor Johnson había muerto. Un disparo directo a la cabeza, sangre que manchaba el suelo de su hogar. Acto seguido la madre Palmer actuó de manera rápida, salió con su hija Megan y su hijo Phil. Pronto no solamente el asesino les perseguía, sino que poco a poco una multitud seguía a la madre que resguardaba a su hija. El sonido de la muchedumbre que poco a poco crecía más y más, andando por las calles persiguiendo a Palmer y a sus hijos, la madre que cargaba a su querida hija incapaz de huir por sí sola, sin tener la capacidad de correr por las deformidades de su cuerpo, corrían con velocidad y lágrimas en los ojos que les inundaban por el miedo a ser asesinados, miraban las antorchas de las personas que los perseguían despavoridamente. Sin embargo no hubo más opción que adentrarse en el bosque de Westchester. Perdiéndose entre las penumbras de la noche.
un invierno de diciembre que haría temblar a cualquiera, de sus bocas salía una nube de vapor que confundía del fumar un cigarro. Ella miraba a los alrededores intentando perder a la gran trifulca, con los pies cansados y músculos de las piernas acalambrados, el pequeño Philip de igual manera cansado de huir, cansados de tanto correr, tropiezos constantes por parte de la madre, lágrimas que manchaban sus mejillas víctima de la desesperación. La niña Megan sin saber qué es lo que ocurría, qué es lo que sucedía, hasta que de pronto... Nuevamente el sonido de un disparo se había escuchado en las penumbras del bosque. Ella miró al suelo y notó como un cuerpo había caído en chorros de sangre que manchaban la tierra y la nieve del invierno que poco a poco se iba generando. Era su hijo Philip quien muerto había caído al suelo. La madre Palmer estaba viviendo los peores momentos de su vida, una angustia y desesperación por vivir y escapar, las rocas del bosque que lastimaban las plantas de sus pies, intentos y lamentos de querer vivir, el amor de una madre hacia sus hijos que se demostraba en lágrimas de miedo y sufrimiento. Pero, no duró tanto, este infierno que una madre con amor puro hacia su hija, no había sido suficiente, y, ambas habían caído, por un alto acantilado de al menos 10 metros de alto, madre e hija caían rodando por piedras y tierra fría y mojada, Palmer que abrazaba el cuerpo de su hija resguardándola del filo de las piedras, de no ser lastimada, una madre que protegía a su hija. Hasta llegar al final del acantilado, Palmer con al menos 4 huesos rotos aún cargaba a su hija, una piedra afilada le había perforado el cráneo, como si fuese una estaca en su nuca. Ella intentaba decirle a su hija que estaba bien, a pesar de estar gravemente herida, el cráneo de Palmer estaba roto, su cerebro estaba a la vista y expuesto a la intemperie, ambas comenzaban a perder a la multitud mientras continuaban adentrándose en el bosque. Habían pasado las horas y Palmer había perdido por completo a la multitud que les perseguía, inundados en el bosque de Westchester, únicamente la lluvia de una madrugada que se escuchaba, la tormenta en rayos y relámpagos que hacían tenebrosa la noche. La madre de Megan había encontrado un refugio para ambas, una pequeña cabaña de madera abandonado en medio de la nada, suficiente para 2 personas. La pequeña Megan lloraba al ver a su madre al borde de la muerte y con sangre que a cada momento salía de su cabeza y boca, huesos rotos y cuello fracturado. Pasaban las horas, los días, las semanas. Palmer sabía que sería un suicidio volver al vecindario de Douglas, además de estar gravemente herida. ¿Cómo es que una madre había vivido los peores momentos de su vida, los peores días de su existencia, para mantener al amor de su alma con vida? Era imposible que Palmer pudiese vivir con tantos ahogos en sangre y heridas. Megan atendía a su madre aún con su corta edad, ella misma había encontrado la manera de comer insectos, cazar algunas aves pequeñas, su madre recostada en el suelo le había mostrado la manera de crear trampas sencillas para cazar pequeñas ratas de las cuales se alimentaban. Las heridas de la madre nunca curaron, los huesos de sus brazos y cráneo eran tan graves que poco a poco gusanos de putrefacción comenzaban a crecer en ella. Hasta que ocurrió, un 19 de febrero, en medio de un crudo invierno, Palmer, la mejor madre del mundo, había muerto. La niña Megan quedó sola a los 7 años de edad, viviendo en lo que ahora es el bosque de Westchester, una niña con deformidades y protuberancias en el cuerpo que le imposibilitaban correr, y con un lento caminar a diario. Megan vivió y creció en el bosque. ¿Qué sucedió con Megan? ¿Cuál fue su paradero? Se cree que aún sigue viva, sin embargo pobladores del condado de Douglas restringen la entrada al bosque de Westchester. Se desconoce su paradero actual, su condición de vida, cómo es que ella vive. Megan solamente es una leyenda. La crueldad humana superó los horrores de lo paranormal, mostrando que no hay monstruo más aterrador que el propio hombre. Algunos dicen que aún vaga entre los árboles, otros aseguran que se convirtió en una sombra del propio bosque, alimentada por la soledad y el dolor.
pero la verdad sigue siendo un enigma, y aquellos que se atreven a acercarse a Westchester aseguran que hay algo en ese lugar, algo que no es ni humano ni del todo natural. Eso es todo por ahora. Buenas noches.